Estamos pasando una buena mañana aquí en el Parque de Doña Casilda, en Bilbao, y tenemos la oportunidad de estar con un gran viajero asturiano como es Alberto Campamontes. Alberto, que conoce 250 países y territorios de la Tierra. Ha dado 3 vueltas al mundo, 2 de ellas las recoge en libros. La primera, la vuelta al mundo bajo cero, la dio en el 2013 y recorre el mundo pues, por el hemisferio norte en invierno, pasó mucho frío, y luego ya como contraste una vuelta al mundo por las islas del Pacífico, en el cual ya va a lugares mucho más cálidos, desde Taiwán hasta Brasil, pero luego pasando por todas las islas del Pacífico. Ya que tenemos la oportunidad de tenerle en Bilbao, Alberto, pues vamos a conversar con él con todos sus viajes. Así que te damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros aquí en Bilbao, Alberto Campa. Un abrazo, Alberto. Bueno, Egunon. Egunon. Bien, pues mira, me gustaría preguntarte por qué haces la distinción entre territorios y países. Conoces 250, pero ¿por qué los divides entre territorios y países? Sí, bueno, pues la verdad es que hay muchísimas listas, ¿no?, sobre los países, territorios, naciones, estados. Hay determinadas definiciones de una manera y de otra, pero quizá la de países y territorios para mí tiene mucha importancia, ¿no?, porque más que la parte política también es la parte geográfica, la parte cultural de los pueblos. Entonces, bueno, pues siempre comento que tan importante puede ser llegar a visitar Groenlandia o la Antártida o sitios como por ejemplo Taiwán o Kosovo, que no son países pertenecientes al listado de Naciones Unidas, a esos 193 o 196 países que integran las Naciones Unidas, mientras que a nivel también pues, cultural, geográfico, pues son sitios que merecen mucho la pena visitar y que bueno, pues muchas veces se contemplan en otras listas como esa del TCC, que es países y territorios de prácticamente toda la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí están muchos sitios que a lo mejor no pertenecen a esa lista, pero que son muy curiosos, como la Guayana Francesa, o como puede ser, por ejemplo, antes te comentaba Groenlandia, o también, pues eso, islas que todavía no son países independientes, como las Islas Cook, pero que en cualquier momento tienen derecho de autodeterminación y podrían ser otro país más de Naciones Unidas, ¿no? Alberto, sí, las Naciones Unidas son 193 países los oficiales. Sí. ¿Cuántos te faltan para completar todos ellos? Pues como una decena, más o menos, ahora, sí. Aunque llevo esos 250 países y territorios, lo que son naciones, países integrantes en Naciones Unidas, pues deben ser como 183 y, bueno, pues quedaría una decena, ¿no?, por conocer. Pero bueno, despacito, ¿no? Si para esto llevo 40 años, pues porque le demos todavía otros 5 o 10 años más en conocer el resto, tampoco pasa nada. Sí, hace un año estuvimos también haciendo una entrevista para Radio Euskadi, para el programa Sí. Levando Anclas. Me contabas que de Europa solo te quedaba Bielorrusia. Bielorrusia, o sea sí. Que creo que ya lo has hecho, o sea que Sí. ya te conoces toda Europa. Bueno, por lo menos he viajado por toda Europa y por todas las regiones de Europa, ¿no? Bielorrusia era el último país, la última nación oficial que me quedaba por conocer. Tuve oportunidad de conocerla el año pasado, ya en tiempos un poco complejos, ¿no?, por la guerra. De hecho, bueno, pues era complicado acercarse a las fronteras, sobre todo de Ucrania, pero bueno, el país estaba bastante tranquilo. Realmente pues me gustó, aunque siempre un viajero se evade un poco de esa parte política, ¿no?, de cada uno de los países que bueno, pues determina muchas veces el moverse también o el un poco cómo verlo, pero bueno, el contacto con la gente, las ciudades, los sitios que también, bueno, pues muchas veces visitas a nivel histórico, la verdad es que muy bonito y es un país que la verdad es que me gustó mucho. Conociendo también sus regiones, pues también acabé de completar un poco todas esas regiones de Europa que bueno, pues que son casi 300, ¿eh? Sí, y en los últimos tiempos eso, Bielorrusia, pero también has estado, ahora recientemente, en septiembre de 2023, has estado en Afganistán de los talibanes. Sí. Pero anteriormente estuviste en Eritrea, que es el país más hermético de África. Sí. Eso parece ser. O también has estado en Yemen, Sí. o en la parte rusa del Cáucaso. También has estado en Crimea. O Sí. sea, países un poco inaccesibles, o por lo menos distintos, ¿no? Distintos, sí, vamos a decir poco convencionales, o donde, bueno, pues muchas veces no se viaja tanto, por lo menos a nivel de turismo, ¿no? Sí que viajeros, pues realmente acabamos conociendo y visitando todos estos lugares y que la verdad es que son muy interesantes, ¿eh? Mencionabas el Cáucaso y los lazos que tiene con Euskadi, sobre todo por la lengua, tanto en la parte sur, ¿no?, georgiana, como en la parte norte también, pues es muy interesante, ¿no? Y son repúblicas que se fueron formando últimamente después de varias guerras y sí, efectivamente en Crimea fue donde me cogió prácticamente el comienzo de esta guerra, de esta triste guerra entre Rusia y Ucrania y bueno, pues ya se veía allí mucho movimiento militar de soldados en Sebastopol, donde está la base rusa del Mar Negro y cómo, bueno, pues iba a comenzar esa invasión, ¿no?, por tierra, ¿no? ¿Cómo ha sido el paso hacia Afganistán? Porque lo has hecho por tierra, lo has hecho por Peshawar, en Pakistán, que Sí. es una ciudad también bastante complicada,
muy aguerrida sus gentes, siempre Sí. conflictos hay. Sí. ¿Cómo has podido pasar al Afganistán de los talibanes? Sí, bueno, pues mira, es un viaje que ya teníamos planeado, también otros dos viajeros catalanes, ya, bueno, pues íbamos a acceder al país todavía en la época americana, cuando se desencadenó toda la retirada de las tropas de allí de Afganistán, y bueno, lo dejamos un poco ahí en barbecho, y bueno, pues este año nos decidimos a ir para allí, nos encontramos, yo entré por Karachi, pero después nos encontramos ahí en esa ciudad de Peshawar, y bueno, la verdad es que es una ciudad muy interesante. Pakistán yo ya había estado en otras ocasiones también, pero realmente sí que es complicado, y toda la provincia muchas veces hay muchos atentados, los hubo cuando estábamos por allí también, incluso hasta se llega a cerrar en algunas ocasiones la provincia. Por suerte nosotros, como bien dices, sacamos allí el visado para entrar en Afganistán, en el consulado que hay en Peshawar, y cruzamos por el paso Khyber, ¿no? Por ese paso mítico por donde también Alejandro Magno en su día también cruzó, y bueno, pues vas penetrando un poco hacia esa frontera que realmente, bueno, es difícil de pasar. Yo pasé muchísimas fronteras, pero allí la verdad es que dan leña con palos, con trozos de goma, porque la gente se agolpa para cruzar, muchos carros, maletas, bultos, y bueno, la verdad es que casi tardas una hora en cruzarla, tienes que ir un poco pues sabiendo cómo puedes dar una mordida para poder entrar por otra zona donde no te den leña, y bueno, paradójicamente cuando llegas a la zona afgana, quizá los talibán, aunque te hacen fotos, te requieren un poco el pasaporte, la documentación, bueno, quizá está un poco ya más relajado, más tranquilo, y el país, dentro de, bueno, pues de, lógicamente, la situación de estos nuevos talibán, sobre todo con la mujer, que la tienen totalmente anulada, a nivel un poco viajero, sí decir que, bueno, pues el país ahora está bastante más seguro, quizá, que estaba antes, en el sentido de que, bueno, pues como ellos tienen prácticamente el control total, pues hace que prácticamente tú te muevas sin demasiados problemas, pasas los controles, incluso, bueno, pues hay una cierta interactuación con ellos, y bueno, por lo menos para conocerlo y para acceder a muchas zonas del país que necesitas permisos, pues te puedes mover, y bueno, pues fuimos a Bamillán, donde estaban esos grandes budas que derribaron los antiguos talibán a principios de siglo, y bueno, y yo tuve oportunidad después de viajar también en solitario por la carretera que va a Kandahar, a una ciudad muy histórica que se llama Ghazni, que era, bueno, pues donde estuvo el imperio gaznavida, ¿no? Y realmente, bueno, pues son sitios ya donde sí ves a muchísimas mujeres con el burka, ya no tan parecido a Kabul, donde, bueno, pues muchas veces ves más velos que burkas, pero en la zona rural y en la zona ya un poco más alejada de Kabul sí que realmente pues ves un poco ese Afganistán profundo al que han vuelto, ¿no? en estos años. Sí, Afganistán y también Eritrea, que has estado también recientemente. Sí. ¿Eritrea es tan hermético como parece? Bueno, sí, quizá a lo mejor casi todas estas autarquías lo que hacen es blindarse, ¿no? Precisamente para sobrevivir, ¿no? Como pasa con Corea del Norte o con alguna otra, ¿no? Pero sí es verdad también que una vez que accedes al país ves que, bueno, pues que realmente es muy agradable, quizá te sorprende, ¿no? Porque Eritrea es quizá de los países más tranquilos de África, viendo el bullicio y un poco todos los problemas, incluso, bueno, pues muchas necesidades que ves en sitios como Conakry o como Burundi, y aquí, curiosamente, llegas a Asmara, la capital, y es como si estuvieras en Roma. De hecho, la llaman la Piccola Roma porque prácticamente toda la ciudad sigue siendo como era hace 100 años, ¿no? Y la vida sigue igual que hace 100 años. No hay internet, no te dejan prácticamente conectarte, entonces la gente, en vez de estar con móviles, pues se va a tomar un café, un macchiato, hay muchos restaurantes donde todavía están sirviendo pizza, espagueti, y después ves todo el parque automovilístico de la Fiat que estuvo allí, y entonces pues te encuentras con esos Fiat Ritmo, el 124, el 131 Super Mirafiori, pues por las calles y funcionando como si fuese aquí pues los años 60 o 70, ¿no? El nombre Piazza Torino, Piazza Turin. Va bene, va bene. E quanti anni fa? Di lavorare qui? 41 anni. 41 anni. Una vita? Una vita. Tutta la vita? Tutta la vita. Quanti figli? 9. No, 9 figli! Tuo marito. Gengibre, gengibre. Increíble. Qué guapo. Qué guapo. Nice, ¿eh? Hola amigos, hoy os saludo desde un sitio muy particular. Estoy en la República de Daguestán, aquí a orillas de este inmenso mar Caspio, el lago más grande del mundo, y os voy a enseñar algo que la verdad es del todo sorprendente. Venid conmigo, ya veréis cómo
os va a sorprender esto que se denomina el ecranoplano. En realidad es mitad avión, mitad barco, y los soviéticos lo desarrollaron durante la Guerra Fría para, bueno, pues poder casi navegar volando por encima de este mar Caspio y alcanzar velocidades que llegaron casi a los 400 kilómetros por hora. Hoy aquí al sur de Tervén podéis ver cómo lo están intentando llevar playa adentro para hacerlo prácticamente un gran museo. Alberto, como viajero tan curtido, pues tienes tu forma de viajar. Sí. Generalmente es austera, vas en transportes locales, incluso a veces, si no tienes más remedio, haces autostop. Sí. Luego, además, vas con poco equipaje, porque dices que cuanto más ligero, mejor se viaja, ¿no? Mejor, sí. ¿Cuál es esa filosofía que tienes como viajero? Bueno, ya que tienes tanta práctica, cuéntanos un poquito. Sí, pues es intentar precisamente lo que dices, ¿no? Cuanto más ligero, pues más fácil vas a poder hacer todos los movimientos, no ir con una mochila grande que tienes que dejar en un hostel, que después tienes que volver a ella. El ir con una mochila pequeñita y llevártela siempre hace que si en un momento determinado estás cerca de una estación y sale en ese momento un autobús, pues te subas y te vas hacia otro lado. No tienes que estar siempre programando o reservando pues, sitios para dormir. Entonces, bueno, pues prácticamente hasta última hora de la noche no sé dónde voy a dormir, algo saldrá, siempre en algún sitio acabarás durmiendo, aunque sea un banco como aquí en este parque, pero bueno, la verdad es que no suele haber mucho problema. Y el tema un poco austero, pues sí, la filosofía es intentar viajar más con menos, es decir, hay posibilidades de viajar a lo mejor al año pues 15 días o un mes en un viaje más convencional, o intentar pues gastar muy poquito en dormir o en comer para poder, bueno, pues estirar los viajes lo más posible, ¿no? Sí, y es que estirar los viajes, y además también te distingue que recoges algunas zonas geográficas de la Tierra y haces monográficos. Porque Sí. vas al sudeste asiático durante meses, te vas a Centroamérica, o por ejemplo recorres La vuelta al mundo la por vuelta al una mundo, ¿no? zona, De las sí. tres que has dado. Sí. Bueno, ya hablando de la vuelta al mundo, esta fue la primera que recoges, una vuelta al mundo bajo cero. Bajo cero, Lo hiciste sí. por el hemisferio norte y en invierno. Y en invierno, sí. Y además, yo creo que diste la vuelta al mundo casi utilizando el ferrocarril, ¿no? Sí, salvo cruzar los dos océanos, el Pacífico y después el Atlántico en vuelos, todo el nexo de unión de ese viaje, y después también un poco el libro es contar toda la historia prácticamente viajando en tren, ¿no? Desde los trenes ucranianos, también los trenes rusos, en Mongolia, en Corea, en Japón, y después, bueno, pues por la parte americana también cruzando en el Amtrak y en el transcanadiense para acabar, digamos, un poco de completarla hasta, bueno, pues después desde Montreal ya volar hacia Europa. ¿En dónde tuviste más frío? Porque Bueno, hacerlo bajo cero, sí, ¿no? sí, pues mira, yo creo que la portada del libro, esto está en una zona donde, bueno, pues vive mucha gente nómada que se desplaza con esas grandes tiendas, con las GER, que tienen, bueno, pues estos camellos y también todo el ganado, y aquí, bueno, pues la temperatura llegó casi a 35 bajo cero, ¿no? La media del viaje creo que recordar que fueron como unos 12 bajo cero, porque, bueno, pues ya en Moscú hacía mucho frío, en Novosibirsk, o también incluso pues en zonas de Corea o de Japón, ¿no? Pero bueno, donde más me cogió fue en esta zona de Mongolia, y bueno, hasta el punto de que se te congelan los párpados, y muchas veces esa meada de la mañana, que el baño está allí en la estepa, pues costaba un poquito. Ya, pasaste tanto frío que la otra vuelta al mundo es una vuelta al mundo por las islas del Pacífico. Efectivamente, o sea, ya buscando sí. un poco más la parte cálida del planeta, mundo, ¿no? sí, también es verdad que, bueno, pues me quedaba por conocer, ya había estado en el Pacífico y en Oceanía en otro par de ocasiones, pero bueno, pues muchas de estas pequeñas islas que son estados, como por ejemplo Tuvalu o Tonga o Fiji, pues realmente tienes que casi centrarte en esa zona durante varios meses para poder ir un poco conociéndolo, ¿no? Y bueno, pues quizá fue el primer continente que conocí todos los países oficiales, ¿no? Aparte después de algún territorio como pueden ser las Islas Cook o Nueva Caledonia, por ejemplo, y la verdad es que me gustó mucho por lo singular y sobre todo por la felicidad que se respira en sitios tan pequeños con una vida tan sencilla, pero donde la gente ya desde que se levanta por la mañana pues desprende un poco esa felicidad en la mirada, en la sonrisa de un día a día, pues eso, muy tranquilo, muy austero, pero bueno, pues feliz. Quizá para nosotros nos serviría, que ya conocemos un poco el
bullicio, ¿no? Pero ellos que, bueno, pues están en estas islas pequeñitas y en estos atolones, pues la verdad es que muy, muy bien, sí. Alberto, me gustaría que para terminar esta entrevista nos comentaras o nos dijeras esa frase tan bonita que tienes. Que bueno. La vida es el mejor viaje, pero... Sí, bueno, yo siempre eso, sí, comento eso, ¿no? Que, bueno, pues si la vida es el mayor de los viajes, pues viajar es el alma de la vida, porque considero que siempre que tengamos la oportunidad, cada uno bajo sus circunstancias personales, que son muy diversas, ¿no? Pero bueno, pues que podamos una semana o un mes o algunas veces, bueno, pues tirarnos 2 o 3 meses viajando, siempre te va a ayudar a meter dentro de ti, sobre todo a comprender pues cómo es el mundo y sobre todo las personas que lo habitan, ¿no? Entonces, recomiendo a todo el mundo que desde el viaje más pequeñito y más cercano a casa hasta el más lejano, que siempre no renuncie a viajar y siempre que físicamente pueda hacerlo, siempre va a ser algo que te vas a llevar contigo, ¿no? Más que los bienes materiales que a veces, bueno, pues tenemos, pero se van a quedar aquí. Eso va en tu interior, ¿no? Alberto, había pensado que igual con esa frase terminábamos la entrevista, pero se me ha quedado otra. La gente que hacéis tantos países del mundo, ¿tenéis algún punto de encuentro, algunas reuniones? Sí, sí, la verdad es Porque que tenemos... Hay personas ya en el Estado español que han completado todos los países de la Sí, Naciones sí, Unidas, sí, los sí. 193, ¿no? Pues yo creo que casi Y tú 10. estás a punto ya, ¿no? Sí, sí, en realidad hay muchas personas, bueno, Jorge Sánchez, nuestro referente de siempre. Referente de toda la vida, que he entrevistado desde hace la tira de años. De años, la verdad es que sí. 7 vueltas al mundo. Muchísimo, es el viajero por excelencia dentro de España y el más reconocido. Ya todos los países de la todos tierra. los países, y no solo eso, sino también prácticamente todos los territorios, y la verdad es que, bueno, pues es el referente que todos, tanto los que somos un poco más viejos o más entrados en edad como los más jóvenes, siempre lo vamos a tener. ¿Y pero tenéis contacto entre vosotros? Sí, solemos tener contacto muchas veces por redes, a veces también por WhatsApp o por email, y bueno, quería también recordar, porque Jorge también lo nombra muchas veces, a otro gran viajero asturiano que fue la primera persona que sí completó todos los países en España, Sabino Antuña. Sí, Antuña hace tiene años también. 80 y pico años, pero está como un chaval. Normalmente quedo con él una vez al año y todavía sigue viajando con, no recuerdo si 85, 86 años, y bueno, muy elegante como siempre fue. La verdad es que da gusto, ¿no? Y de ahí, bueno, pues a gente más joven, Rubén Arnal, Carlos Useros, muchos otros que fueron ya completando y viajando por todos los países, y que, bueno, pues muchas veces nos vemos, compartimos charlas, proyecciones, que a veces también tengo oportunidad de hacer en Barcelona, en la librería Altair, o algunas también pues encuentros, por ejemplo en Altafulla, que también nos juntamos una vez al año, y bueno, pues como aquí en Bilbao, que también a veces pues programamos ahí alguna proyección, y bueno, siempre también contamos contigo, que es una maravilla, Roge, porque no quería yo acabar también esta entrevista que me estás haciendo sin reconocerte y agradecerte toda tu labor y todos los años, que me parece que son casi 40, que llevas, bueno, pues dando palabra a todos en esta onda de Euskadi, y que la verdad que todos estamos muy agradecidos. Yo creo que hablo por todas las personas que entrevistaste, tanto de aquí de Euskadi como del resto de España, y muchísimas gracias. Eskerrik asko. Es que ricasco. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros, bueno, en este caso a ti, Alberto, por haberte acercado a Bilbao, y sigues viajando porque ahora te vas para el Pirineo nuevamente. Sí, sí. Y luego vete a saber, a completar alguno de estos países y territorios, ¿no? Con calma y con paciencia, pero bueno, también me gusta mucho eso, ir recorriendo el territorio nacional y sobre todo Europa, ¿no? Tenemos la suerte de vivir en un continente, la verdad es que impresionante, diverso y con muchísimas cosas que ver, así que aparte de conocer países, está muy bonito conocer muchas regiones de muchos países de Europa que son muy interesantes. Bueno, pues que sigan los viajes. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Alberto Campamontes, por venir de Asturias aquí a estar con nosotros en este parque en Bilbao. Pues un muy fuerte bien. abrazo. Venga, Roge, muchas gracias. Vale, Gracias.